Bienvenidos amigos al Café de Alexandra. Hoy les hablaremos sobre los deportes griegos. Una vez al año, todos los griegos olvidaban sus disputas y participaban en un gran evento que los reunía, los Juegos Olímpicos. A pesar de su organización política y territorial en ciudades-estado independientes y enfrentadas entre sí, los Juegos Olímpicos se celebraban cada 4 años, pero la tregua para permitir que los que iban y volvían de Olimpia viajaran sin peligro duraba 3 meses, por lo que había paz y hermandad entre ellos. Los Juegos Olímpicos estaban precedidos por una sacerdotisa. Los Juegos Píticos se celebraban en Delfos cada 4 años. Estaban no solamente en paz y se alternaban con los Juegos Olímpicos que se realizaban en Olimpia. Los Juegos Ísmicos se celebraban cada 2 años en Corinto, y por ser un lugar céntrico eran los más animados de todos los festivales panhelénicos. La tregua no era tan rigurosa como los 2 anteriores, pero Corinto hacía lo posible por imponer la paz, para garantizar el éxito del concurso. Los Juegos Nemeos se celebraban cada 3 años cerca de Argos. También se proponían treguas. Es así que anualmente se celebraban al menos uno de estos concursos panhelénicos. Los atletas, corredores, jinetes y músicos acudían de los 4 ámbitos del mundo griego, desde Marsella hasta Cirene y Bizancio. Los juegos tenían un carácter religioso. Los criminales públicos, los falsarios y homicidas no podían ser admitidos en los juegos. Los bárbaros están excluidos por tener acceso a los juegos. Es necesario pertenecer a la comunidad étnica, lingüística y religiosa de los griegos. Los Juegos Olímpicos y Nemeos se decían que fueron instituidos por Heracles. Los Juegos Píticos fueron instituidos por Apolo para apaciguar a la serpiente Pitón, la cual el dios le quitó su antiguo señorío en el valle de Delfos. Los Juegos Ísmicos, su fundación, se le atribuía a Teseo, el primer rey de Atenas, así que podemos deducir la antigüedad de los 4 festividades panhelénicos. Heracles y Teseo recuerdan los días anteriores a la invasión dórica, y Apolo los tiempos de la conquista. Los Juegos Ísmicos debieron alcanzar gran prestigio e importancia en el periodo de mayor prosperidad en Corinto, cuando gobernaron la ciudad los tiranos Cixelo y sus hijos. Como dato importante decirles que en Olimpia se conservaba la lista de los vencedores a partir del año 776 a.C., aunque se cree que esta fecha corresponde a la 28ª Olimpiada. El registro de los vencedores fue revisado y continuado por varios escritores, entre ellos el propio Aristóteles, porque como todos los griegos, la división del periodo de 4 años de las Olimpiadas para los cómputos históricos había empeño en precisar la cronología. Los premios para los vencedores parece ser que en un principio consistieron en trípodes, vasos de bronce y otros objetos de valor. Pronto se utilizó dar a los vencedores de Olimpia coronas de olivo silvestre. En Delfo las coronas eran de laurel, en Corinto de pino y en Nemea de hojas de apio, pero en las ciudades de donde eran hijos los vencedores recompensaban a estos con pensiones y privilegios por el honor que sobre ellos recaía con su victoria. En tiempos de Solón, Atenas premiaba con 500 dracmas al atleta ateniense que vencía en Olimpia, y con 100 dracmas al vencedor de los Juegos Ísmicos. Y en los juegos locales, en las fiestas panateneas, se repartía entre los vencedores hasta 1.300 ánforas de aceite de oliva, del Ática, que era un producto de gran precio. El vencedor en las carreras de carros recibía 140 ánforas de aceite, cuyo valor era de 12 dracmas por ánfora, y así iban en proporción los otros premios menores. Los Juegos Olímpicos se celebraron por última vez en el año 393 después de Cristo. Existe una leyenda que narra el origen de la divinización del que ganaba la carrera de los 200 metros. Zeus nació de Cronos, que devoraba a sus hijos por miedo a que le quiten el trono, como él hizo con su padre Urano. Cuando nació Zeus, Cronos estaba distraído y no oyó los gritos del infante recién nacido, pero lo oyeron unos jóvenes atletas que estaban allí cerca corriendo la carrera de los 200 metros. Entonces,
Apiadados, lo llevaron velozmente el pequeño Zeus al valle del Altis, donde estuvo la tumba de Pelope. La ninfa Maltea se dedicaba a cuidar al niño. Más tarde Zeus, ya como señor de los cielos, concedió al atleta que ganara la carrera de los 200 metros el derecho de ser inmortalizado y venerado con su propia imagen. Por su carácter de héroe, el vencedor de la carrera de 200 metros era el único que tenía el derecho a ceñirse la banda en la frente. Llevaba el estéfanos, símbolo de la inmortalidad, en la corona de que como círculo no tiene ni principio ni fin y caracteriza al ser divino. Además, los héroes en general y los atletas vencedores por designio de Zeus eran los únicos mortales que tenían derecho a ser inmortalizados con estatuas. La reproducción de una imagen, sobre todo el retrato, era considerado peligroso y de efectos mágicos por los dorios. Solo los que habían sido aceptados por Zeus eran los únicos mortales que tenían derecho a tener su efigie esculpida o pintada entre los dorios de los siglos 8 y 7. Vemos este hecho reflejado en la Ilíada. Aquiles sabía que ni con su sacrificio en la guerra de Troya conseguiría la heroización, iría al Hades como el porquero de su padre. Por esto, ganar un atleta la carrera de los 200 metros en Olimpia ocasionaba beneficios extraordinarios para el vencedor y para la ciudad donde procedía. Como héroe tenía derecho a la sepultura honorífica junto a la puerta de la ciudad. Allí permanecería oculto pero vivo en forma de pitón o serpiente enroscada. Alguna vez se aparecería a sus conciudadanos como sombra benéfica, escucharía los cantos, asistiría invisible a las fiestas que se celebraban en su honor, ahuyentaría el maleficio y a los enemigos, protegería a los que acudieran a honrar su tumba con ofrendas o la adornaran con flores. El programa de los juegos era algo distinto en cada ciudad organizadora, pero solo en cuanto al orden de los juegos y en algunos detalles. En Olimpia, las fiestas que se celebraban en verano iniciaban con un sacrificio al dios, que debía ser una hecatombe de 100 bueyes sacrificados en honor del Zeus olímpico. El primer concurso eran las carreras a pie, unas para hombres y otras para muchachos. Las había cortas de 200 metros de resistencia, de 3 millas. Los atletas corrían desnudos y sin sandalias. También el atleta griego se preparaba levantando el disco con las 2 manos, dejándolo caer hacia el lado izquierdo y levantándolo otra vez hasta la cabeza para tomarlo con la derecha, proyectando entonces resueltamente el cuerpo hacia adelante. Corría hasta el punto señalado para lanzarlo, acumulando así fuerza en el movimiento y balance de la pesa. Se han encontrado varios discos en Olimpia y el peso de ellos varía desde un poco más de 1 kilo hasta los 5,5 kilos. Las luchas cuerpo a cuerpo duraban todo un día en los Juegos Olímpicos. Eran de 3 clases. En la primera, lucha de fuerza y de habilidad. Los contrincantes trataban de derribarse el uno al otro sin darse golpes. La segunda forma era la lucha cuerpo a cuerpo de los griegos, que hoy llamamos boxeo. En un principio, los luchadores llevaban descubiertas las manos, pero después las encerraron dentro de una especie de canastillas, o las envolvieron con largas bandas. La tercera manera era la que los griegos llamaban pancratión. Era la brutal combinación de boxeo y lucha en que los contendientes tenían derecho a empujarse y derribarse, pegarse puñadas y coces, morderse y arañarse, todo lo que podía debilitar y rendir al adversario. Sin embargo, dar coces y morder al adversario no era considerado honorable. La carrera de caballos. Habían varias clases de carreras, según la edad de los potros y de los caballos y yeguas. Más tarde se estableció otra carrera para mulas. Los caballos no se les ponía montura, los azuzaban con las riendas y unos largos látigos y sus jinetes iban desnudos. Una trompeta daba la señal de partida. También una de las carreras consistía en ir a galope y lanzar una pica a un blanco. Las carreras en los juegos griegos más sobresalientes, estos eran de 2 y de 4 caballos. Los carros tirados por 4 caballos eran del mismo tipo que los carros de guerra descritos por Homero.
con 2 ruedas ligeras y abiertos por atrás, y tenían solo un auriga, que iba de pie vestido con larga túnica. El carro de guerra, además del conductor que sostenía las riendas, iba el guerrero con el escudo y la lanza. Por las excavaciones se ha determinado que la carretera de ida y de vuelta de los carros medía poco o más de 1 kilómetro. Las carreras de caballos requerían grandes capitales para hacerse de potros de buena raza y contratar jinetes entrenados para adiestrarlos. Por ello, solo los ricos podían cultivar este deporte, y el solo hecho de querer competir en la carrera de carros y caballos ya era un alarde de fortuna en el siglo V a.C. Podemos observar que unos se dedican a los deportes por la ganancia que producían las victorias. Todo tendía a producir la especialización y el profesionalismo. En el siglo V a.C., el que quisiera vencer en los Juegos Olímpicos o Píticos debían ejercitarse en el gimnasio todo el día, o tener una alimentación reglamentada, o horas de descanso fijas y masajes especiales. Esto tenía que apartar del escenario a los espíritus superiores que deseaban algo más que la popularidad y un triunfo resonante, como es el caso de Alejandro Magno, que le preguntaron si acudiría a competir en los Juegos de Olimpia como su padre, a lo que él contestó que sí, si es que sus competidores eran reyes. Luego decayeron los juegos a unas fiestas que tenían mucho de violentas y de tosca idealidad. Bueno amigos, espero les haya gustado este video sobre los deportes griegos, y me gustaría que me pudieran apoyar a suscribirse a mi canal, El Café de Alexandra, para más contenido interesante. Y también denle like, comenten y compartan. Gracias y hasta la próxima semana. Bye.